Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Miércoles 5 de octubre del año 2016, día del análisis semanal, edición especial de Hablemos Claro. Dos temas sobre la mesa, el impasse en que se encuentra Arena y el principal partido de oposición y el partido oficialista para poder lograr un acuerdo. Hablaremos además de las perspectivas sobre la base de la decisión que tomaron de reformar la ley de fondos de pensiones para poder tomar de ahí una cantidad de 71.5 millones para poder pagar lo que se le debía a los trabajadores en las administradoras de fondos de pensiones y todas las críticas que esto ha generado. También creo yo unas pinceladas sobre lo que ahora aparecen los principales rotativos. El Ministerio de Hacienda ha comenzado a hacer público el listado de empresarios, personas naturales y jurídicas que le adeudan al fisco y que estos casos ya pasaron a la jurisdicción de la Fiscalía General de la República, es decir, el Ministerio de Hacienda, ante el hecho de que estos empresarios no han pagado, pues ha trasladado esta información a la Fiscalía, que es lo que compete, y la Fiscalía pues en el procedimiento buscará, entendería yo, que esa es la intención del Ministerio de Hacienda, que se recupere ese dinero. Usted me conoce, yo soy Josué Nathan Baquis, en miércoles 5 de octubre del año 2016, día del análisis semanal sobre el Estado de la Nación, edición especial de Hablemos Claro, completamente en vivo, desde la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Muy bien, gracias. Redes sociales, les recuerdo nada más rápidamente, todas y cada una de ellas activas. El informante X, @TVO Hablemos Claro sin agua al final, y la cuenta de este servidor también para su completa disposición. En Facebook también, por favor, recuerde, y le recomiendo, claro está, por la restricción de caracteres, que pueda utilizar como una opción más también el correo electrónico tvohablemosclaro@gmail.com, y le invito más adelante al segmento de opinión ciudadana, ya acostumbrado, por supuesto, y también una opción más, y el sello, por supuesto, que nos caracteriza. Estamos en una alianza estratégica con el periódico Michero. Michero es información sin tanta vuelta y a solo 25 centavos. Y usted encuentra un breve resumen de la entrevista Hablemos Claro en las páginas interiores del periódico Michero de martes a sábado. Ayer conversábamos con la licenciada Ana Vilma de Escobar, y hoy encuentra usted, por supuesto, una fotografía y un breve resumen de lo que ella nos compartió el día de ayer. Muy bien, bienvenido, doctor Jorge Martínez Menéndez. Es un gusto saludarle, como todos los miércoles. Bueno, muchas gracias, buenos días. Muy bien. Señor Rafael Mengíbar, bienvenido. Buenos días, Josué. Buenos días, amigos televidentes. A la orden para hablar. Y bueno, claro. infaltable, como siempre, en la mitad de la semana, don Juan Ramón Medrano. Buenos días, y es un gusto estar en este partido. Bueno, vean, me quedo contigo, Juan Ramón, ¿sí?, para poder iniciar la plática, el debate alrededor de lo que se ha denominado como un impasse. Es decir, el presidente de la República llama a través de sus intervenciones públicas en el Festival del Buen Vivir desde el día sábado. El lunes todavía, a través de su cuenta de Twitter, remarca que los invita a las 10, ¿verdad? Todos responden y van. Sí. El único que brilló ahí por su ausencia fue el nuevo presidente del COENA, señor Mauricio Interiano, y una reunión en donde quien representaba a Arena dijo que solo sirvió para ir a tomar café, porque ahí no se dieron propuestas, no se tomaron ningún tipo de decisiones. Respondieron rápidamente, por supuesto, los representantes del partido en el gobierno, asegurando que Arena quiere que se negocie solo con ellos. Pero bueno, el punto es que parece ser que nos vamos a ir otra semana sin alcanzar, o al menos sin entablar una agenda que le permita al país encontrar la salida a la crisis económica y fiscal. ¿Cuál es tu apreciación?
Bueno, primero que tenemos poco tiempo para que se sienten en serio y se preocupen por el país, ¿no? Obviamente, cada quien tiene su propia apreciación. Algunos funcionarios del gobierno, fundamentalmente Lorenzana y Eugenio Chica, que es el vocero, han dicho que los números no son malos, que son números que dan cierta estabilidad, los números macroeconómicos, que el problema es un problema coyuntural de falta de liquidez. Y ayer dijo aquí la vicepresidenta de la Asamblea, Nabil Mejía, que ella no los ve preocupados, a pesar de la situación en la que está el país. Bueno, esa es una opinión. He visto algunos funcionarios de los organismos económicos internacionales que han dicho que con ese crecimiento de 2% o 2.5% no se puede lograr salir de la crisis, que necesita mayor crecimiento para poder realmente pensar ya en gastar un poco más, pero porque se recauda un poco más y que siempre se tienen que tomar todas las medidas necesarias de austeridad y de transparencia, Sí. Es decir, una reforma fiscal y todo lo que se está discutiendo de manera pública. He escuchado también a Arena decir esto que tenemos, que es un desastre ya de gobierno, es por la responsabilidad de los 7 años del FMLN. Y obviamente al FMLN decir, esto no lo iniciamos nosotros, sino que este es un problema que se ha venido gestando durante décadas, porque ya había una deuda de más del 40% cuando llegó el expresidente Funes, ya había altos niveles de delincuencia, etcétera, la deuda previsional, que es una deuda altísima, que no se previó, por cierto, que se iba a llegar a una situación de impago interno, y una deuda internacional que también no es solo responsabilidad nuestra. Esos son, digamos, como los argumentos o justificaciones o análisis de cada uno. Pero en la práctica lo que tenemos es la realidad de hoy en octubre de que no le iban a pagar ya a la gente sus ahorros previsionales, la necesidad de pagar ya la deuda internacional bastante luego, la necesidad de pagarle a los proveedores, que es otro problema inmediato también, e incluso los salarios. Ahí estoy viendo que organismos de las alcaldías están pidiendo el fondo, que les paguen. Vimos hace meses... 2 meses de retraso en el FODES. En el FODES ya vimos que hace meses no le pagaban a los artesanos, ¿no? que elaboraban los zapatos, los uniformes, etcétera. O sea que hay una realidad. Claro, ante esa realidad, algunos diputados, que no son del Frente, por cierto, dijeron que Arena había aceptado que iban a dar el préstamo de los 71.5 millones para el pago inmediato de las AFP. Y que al final, a la hora de sentarse, pusieron nuevas condiciones más. Sí, ya vamos a hablar precisamente. Y que ante eso, pues tuvieron que llegar a lo que citaste vos al inicio del programa, que fue a esta, digamos, salida que le han encontrado, que obviamente ya dijeron algunos diputados, como el diputado Parker, que era un parche, pero un parche necesario, porque no había otra forma, porque Arena se había retractado y que por eso llegaron pues a este... Habría que ver, como dicen algunos, sobre la base de la legalidad de esa decisión que se tomó, pero... Es que ese va a ser el debate ya. Ya tiene hay recursos presentados, aunque el recurso de la ANEP es un poco extraño, ya lo discutimos el miércoles pasado, ¿verdad? Que hace la salvedad de que por esta vez, ¿no? Sí se acepte que el gobierno recaude los 71.5 millones por esa vía del fideicomiso, pero que no se vuelva a hacer, ¿verdad? Y sí, aunque otros han dicho que no, que en absoluto es inconstitucional, ese es el debate, pero insisto, ese es un parche. Lo que no se ha discutido es la agenda nacional y el tiempo nos está comiendo y a la campaña electoral cada vez se acerca más. La señal de que no fuera el señor Interiano a Caja Presidencial fue obviamente una mala señal, o sea, mandó a un emisario que no toma decisiones y que tiene que decir cualquier cosa después de salir de la discusión. Sí, buen punto. Y quisiera nada más, doctor, para ir abonando un poquito a la discusión, que revisáramos el comunicado de Alianza Republicana Nacionalista en las últimas horas, y porque Arena ha puesto las cartas sobre la mesa.
retrocedan las medidas confiscatorias al Fondo de Ahorro de Pensiones de los Trabajadores, pagar el FODES a las alcaldías cuyo retraso afecta al desarrollo local, eliminar del presupuesto general de la Nación todos los gastos innecesarios y que se priorice la inversión para el desarrollo económico y social, dice. Y para abajo dice, por lo tanto, cuando el FMLN esté preparado para solventar estos temas y asuma su responsabilidad como gobierno, el Partido Arena estará dispuesto a entablar un diálogo transparente y productivo. Doctor. El problema de la reforma a la ley de pensiones es apenas una ramita del árbol de problemas que tiene nuestro país, cuyos problemas nacen desde la misma raíz del árbol. Ese diseño de Estado que surge de los acuerdos de paz ya se agotó. Es necesario no simplemente decir, bueno, vamos a abordar este problemita y que esto nos absorba todo el tiempo. Hay que darnos cuenta que estamos sumidos en un proyecto fracasado. El proyecto de Estado nuestro no ofrece ni siquiera garantía de un control territorial, ni mucho menos la garantía de que el patrimonio que se maneja por parte de los funcionarios públicos no sea robado o despilfarrado. El problema en las pensiones es un problema de corrupción, porque cuando se habla de privatizar en aquella corriente privatizadora y neoliberal que hubo aquí, se decía de que el Estado era un mal administrador y que había corrupción en el Estado y que por lo tanto había que poner esto en manos privadas. Es como que a una mujer se le ocurra que el sueldo del marido, lo maneja muy mal, y entonces hay que ir a dejar el dinero donde un prestamista que les va a cobrar por manejarlo y hasta por hacerles préstamo, como garantía de que va a ser bien manejado ese dinero. Así estamos. El pilar central de un sistema previsional es la solidaridad. Las pensiones de los viejos jubilados las pagan los jóvenes cotizantes, pero la quiebra del INPEP y la quiebra del Seguro Social está en que les quedaron los viejos, que ya en su mayoría están jubilados, están pensionados, y a las AFP les quedaron los jóvenes. Fíjense bien, los que tenían 36 años para abajo obligatoriamente se tenían que afiliar a una AFP. Eso hace 18 años. Eso quiere decir que una mujer que tuviese la mayoría de edad, o sea, los 36, a la fecha tiene 54, todavía no está jubilada. 18 años que han estado las AFP cobrando nada más, sin estar pagando pensiones por jubilación. Pero en el caso de los hombres, que la edad de jubilación es 60, todavía a las AFP les quedan 6 años de solo cobrar. Pero el mismo sistema va a quebrar, porque aquel decreto 100 del presidente Saca fue precisamente porque las AFP se habían inventado que para hacerlo vitalicio, ese fondo, calculaban que la edad promedio de los salvadoreños eran, creo que 104 años. Y así que al del salario mínimo le iban a tocar como $20 mensuales para que le alcanzaran por 104 años. Entonces vino el presidente y para salvar el negocio de las AFP dispuso fondos del Fondo General de la Nación para volver vitalicias. Un fondo que el Estado invierte en las AFP, pero de lo cual el Estado no percibe nada. Entiendo que a la fecha, por ejemplo, en el seguro, por cada 10 pensionados, solo hay 2 o menos de 2 cotizantes. Entonces, si se quedan sin cotizantes, obviamente es una carga. Es una carga y el Estado no puede soportar con eso. El que tengan que recurrir a medidas como reforma a la ley del fideicomiso es una medida necesaria
e inmediata, precisamente porque esa decisión fue una mala decisión. Es más, creo que el problema estuvo en la creación de esas AFP, en privatizar el fondo de los jóvenes y dejarle al Estado solo los viejos. Fue un pésimo negocio. Y habría que tomar decisiones firmes, habría que tomar decisiones necesarias y urgentes en ese sentido. Y usted lo dijo, perdone, fue un pésimo negocio para el Estado, pero un gran negocio para las AFP. Claro, si de aquí se copió el sistema chileno, que no era tan grosero como el que se implantó acá. Pero ahorita en Chile están tratando de volver a que el fondo sea manejado por el Estado, precisamente por ese fundamento del sistema previsional, que es que los jóvenes paguen lo de lo viejo. Si el problema es la corrupción, bueno, lo que hay que hacer es poner mecanismos eficaces para que no haya corrupción gubernamental y que los hechos de corrupción no queden impunes, porque la impunidad es la que genera el delito. Entonces, hay que crear los mecanismos. Pero vaya, mire, doctor, yo entiendo el antecedente y la primera intervención que usted hace. Iba a dejar esto para más adelante, pero entrémosle. Vaya. ¿Todos los problemas económicos que tiene el país son responsabilidad de las administradoras de fondos de pensiones? Porque ahí está la gente diciendo, bueno, yo prefiero tener mi cuenta individual y mis ahorritos ahí porque hay que hacer algunas apreciaciones bastante precisas. Así es la palabra, precisas. Es decir, las administradoras de fondos de pensiones no es que le cobran todo el dinero a los ciudadanos y que se quedan con todo el dinero que le cobran. No, el dinero está ahí, aparentemente. Y lo que hacen es cobrar una comisión por administrar ese fondo, ¿verdad? Entonces, es bueno analizar si todos los problemas que tiene el país en cuanto a la situación económica son resultado de aquellas decisiones que se tomaron en el pasado, impulsadas por una también terquedad, si se le puede llamar de esa manera, doctor, cuando el FMLN niega los votos para más endeudamiento a la administración del expresidente Elías Antonio Saca, usted lo recordará, y a lo que se opuso grandemente el mismo presidente de la República cuando era jefe de fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa, que hasta acudieron a la Corte Suprema para evitar que se empujara esa ley del fideicomiso. Hoy, pues no, los papeles se invierten y hoy resulta que también ellos hacen reformas a la ley del fideicomiso para poder lograr tener la plata y pagar, no caer en el impago. Ese es el punto, doctor, que creo yo que es más o menos la almendra del asunto de la discusión, pero hay que partir de que si todos los problemas que tiene el país en materia económica dependen de esas decisiones o de las administradoras de fondos de pensión. No, la respuesta es no. O sea, como yo dije al inicio, esta es una rama del árbol. Exacto. De problemas. No, yo diría de que los problemas vienen más que todo de la corrupción, de la impunidad y del despilfarro del patrimonio del Estado. Ahí tiene usted que reconociendo la insolvencia que tiene el país, se aprueba un presupuesto para el próximo año todavía 97 millones de dólares más elevado que el anterior. Sí. Se nos han dicho organismos internacionales como el Fondo Mundial, el Fondo Monetario, de que el Producto Interno Bruto en El Salvador ronda los 22 mil millones. Pero aquí se siguen haciendo números en base a más de 27 mil millones, lo cual ya es una falacia. Y vamos a aprobar otro presupuesto, o ya está aprobado, otro presupuesto mentiroso. Desfinanciado. Desfinanciado, que parte de datos falsos. Eso de que digan que la Asamblea se reduce 1.5 millones, como lo dijimos el miércoles anterior, realmente eso es una burla. El pueblo se indigna. Arena quería 5 millones, dice, que Rueda 5 millones. Pero al final solo el 10% quería Arena. El 10%, ¿verdad? Sí. El pueblo se indigna de esa viajadera, de todos esos gastos suntuosos, no solo de la Asamblea, sino que de otros entes de gobierno. Pero
en la Asamblea dicen que no van a tocar ni los fondos para los viajes al exterior, ni los fondos para los viáticos. Entonces, eso da la impresión de que sí, de que el gobierno, tal como usted lo mencionó, no se preocupa de la situación, de la falta de recursos, porque sigue la gastadera. ¿Será entonces que estarán pensando, bueno, en los próximos 2 años y medio que quedan de gobierno, o 2 años y meses, vamos a dejar tronado esto para que el partido que nos releve también fracase? ¿Verdad? Y vemos que la partidocracia es la que no deja superar el problema. ¿Y está Arena en condiciones de plantear esas tres medidas antes de ir al diálogo, doctor? ¿En pedir esas 3 medidas antes de ir a la mesa? Mire, ellos lo pueden pedir, pero cuando vamos a hacer una negociación hay cosas que se pueden ceder. Vaya, por ejemplo, a mí me parece muy bien que el punto 3, esa eliminación del presupuesto general de la nación de todos los gastos innecesarios. Porque realmente se han aumentado los gastos y se ha disminuido la inversión. Por eso no nos desarrollamos. Entonces es necesario de que el problema se aborde con la seriedad y con la gravedad que tiene. Muy bien. Rafael. Bueno, yo creo que, doctor, sí es cierto que la gran corriente neoliberal para América Latina especialmente causó un revuelo sociológico, político, cultural, etcétera, y especialmente en el orden económico. Lamentablemente en América Latina y especialmente en El Salvador, todavía en los años 90, mientras se atacaba el neoliberalismo, que bien entendido no es malo, y el problema son las aplicaciones de las personas, el capitalismo por sí no tiene ninguna característica que sea negativa. Allá depende de la explotación de las personas sobre las personas. Pero también estábamos en plena guerra. O sea, las grandes corrientes socialistas estaban empecinadas prácticamente a destruir los estados para imponer otra forma de vida. Pues en ese ínterin, yo siempre insisto en hacer un poquito de repaso de la historia para que no se esté repitiendo lo que ya se hizo reiteradas veces en El Salvador. En el lenguaje popular decimos, ya la veía venir. Ya en los años 90, el problema de las pensiones ya era un tema caliente. Ya se estaba hablando que la jubilación podía ascender casi a los 7.000 millones de dólares. Casi 600 jubilados. Ya era un tema, era un tema escondido, pero ya era un tema de Estado. Los años 90. Curiosamente, si alguna cosa para mí es decepcionante, es que en los acuerdos de paz no se estableció el tema previsional de El Salvador. No hay una letra. Y si lo que estoy diciendo no es cierto, saquen los acuerdos de paz y lo discutimos. Bueno, una letra. Espérate, te voy a decir algo más grave. No se estableció nada. Mira lo que está pasando en Colombia. Fueron a un plebiscito, a una consulta para que los colombianos autorizaran el proceso de paz que había culminado con una firma allá en Cartagena de India. Por eso te dije, Ramón, que yo no era muy optimista, pero como hoy insistías en hablar de eso. ¿Y qué pasó? Se impuso el no. La gente no está de acuerdo con la manera en cómo se abordó, fíjate. ¿Por qué traigo esto? Porque son los costos que estamos pagando. El asunto es que no lo está pagando solo Arena ni el FMLN, lo está pagando la sociedad. Lo está pagando El Salvador como Estado. Porque los gobiernos no incluyeron, ni las fuerzas políticas en aquel entonces, las grandes temáticas previsionales con que no incluyeron el tema educativo. Sí, por eso tenemos el 12.6% de analfabetas todavía. Terrible. Fíjense, voy a permitirme leer algunos fragmentos. El 23 de septiembre del 2006 se hizo una reforma al fideicomiso de pensiones. 2006, señores. 2006. ¿Verdad? 2006. Funes hizo otra. Funes hizo otra. Sí. Y fíjense. El presidente Funes que exactamente prometió resolver el problema de las pensiones, lo que hizo fue ampliar el margen que tenía para poder usar ese fondo. Exactamente para buscarle una salida mediática, temporal, se hizo una reforma al fideicomiso. Tocar los fondos para pagar
Ya había un problema serio en ese momento. 2006. Pero ¿qué es lo curioso en aquel tiempo? Exactamente el FMLN fue el que no votó para esa reforma. El FMLN, es más, hay frases un poco atractivas en el lenguaje político. Dijo el diputado en aquel tiempo, Gerson Martínez, ahora ministro de Obras Públicas, que no tienen una garantía confiable. Es una ruptura al principio de legalidad. Digo. Es un mamarracho jurídico, digo, lo que está haciendo Arena en el 2006. Es decir, con 46 votos, en aquel tiempo se hizo una reforma para prestarle prácticamente al mismo fideicomiso para pagar pensiones. ¿Qué es lo que sucedió exactamente el jueves pasado? Jueves pasado, ¿eh? Sí, Es al revés, no votó Arena. Arena. Es exactamente. Y si votó el Frente, Entonces, gana PCN y PDC. Exactamente lo contrario, ante el mismo fenómeno. La diferencia es que ahora, urgidos 71 millones de dólares, urgidos para sufragar temporalmente la emergencia de pagar pensiones, por cierto, en este periodo. Y que dicho de paso, ya viene una reforma el día de mañana, si no me equivoco, encima de la reforma del partido Gana. Es decir, la situación es tan crítica que se están repitiendo los escenarios ante la misma problemática. Ahora bien, esta crisis los está llevando encaramada al préstamo de 1.200 millones, porque es otro problema que tiene el gobierno de iliquidez. Ahora resulta que están apareciendo los comunicados de Arena, nos cuestionando y a la vez condicionando sentarse en una mesa de negociación, que fue lo que no hicieron exactamente ya hace 27 años. ¿Qué es lo que realmente, cuál es el verdadero espíritu que debe de tener un sistema provisional? Confianza. Confianza. Mi hijo mayor tiene 27 años. ¿Y este sistema da la confianza? ¿Este sistema? ¿El de las administradoras? No, es que se genera desconfianza cuando un gobierno, no el Estado, cuando un gobierno empieza a trastocar, necesito dinero aquí, necesito agarrar allá, te pago con papeles, no te pago en efectivo. Esa figura que es un gran debate, que yo te presto $1.000 para pagarte, ¿verdad? Es relativa, es muy discutido, porque si yo presto $1.000 para pagarle a Ramón, que le debo $1.000, pero lo que le estoy firmando son documentos, realmente mi teoría es que le debo $2.000, no 1.000. Sí, esa es mi teoría. Sí, porque no le estás dando efectivo. No, pero esa es mi teoría. Pero otros dicen que no, que sí solo, se puede. Que solo le debes 1.000. Que solo le debo 1.000. Imagínense cómo está la cosa. El sistema provisional lo que debe garantizar es confianza. Mi hijo mayor tiene 27 años, tiene 5 años de trabajar. ¿Qué quisiera? Mi hijo solo ve el sobre y lo mete en un folder, ¿verdad? Ni revisa prácticamente, solo yo le pedí que... En la cuenta individual. Hiciera esto, su cuenta individual, para que en un folder la pusiera, para que no se le pierda, igual que los recibos, que hay que andarlos llevando para todos lados cuando tú vas a pedir algo, porque te están cobrando algo más, ¿verdad? Nunca menos. Entonces, pero él, ¿qué quisiera mi hijo que tiene 27 años? Que cuando tenga 62 años, tenga su dinero. Pero mi hijo lo que menos puede pensar en este momento es seguridad social. Ese es el gran problema que está pasando en este momento. Mira, Y es buen punto, fíjate, Ramón, porque ahí el planteamiento que está haciendo Rafa es que per se no es el tema del sistema previsional como tal privado, sino es los mecanismos que los políticos y los gobiernos han hecho para poder ir tocando ese dinero, de acuerdo. Y el problema es que tiene razón, porque ahí lo que hay son papeles. Sí, pero de todas maneras, lo que sí es cierto, lo que no me van a decir que no es cierto. Por cierto, aquella reforma de fideicomiso trastocaron $400 millones. Lo que sí es cierto es de que las AFP se están llevando más de $100 millones de ganancia cada año. Sí. Y eso nadie se los toca a ellos, por cierto, ¿verdad? Y sin invertir mayor cosa, por cierto. Eso sí es cierto. O sea, que habría que discutir cuál es el margen de ganancia que tienen ellos y, por supuesto, también discutir cuánto pone el patrón, cuánto pone el trabajador y cuánto pone el gobierno, que es lo que no se quiere tocar, ¿verdad? Creo que esta reforma es totalmente necesaria porque este tipo de
concepto provisional no es sostenible. Pero bueno, sí, pero vaya, déjame entrar dale. A contestarte un poco tu pregunta. El problema no son nada más la crisis del previsional, no, pero ahí se está hablando de que hay que pagar ya alrededor de 600 millones por la deuda previsional. El otro problema es la deuda internacional, que hay una cantidad igual o mayor que hay que pagar también. 17.000 millones. Y que cada año hay que pagar una cantidad enorme ahí de intereses. Por supuesto que también es el despilfarro y la falta de austeridad de todos los gobiernos, incluyendo el gobierno actual, que no ha hecho nada para parar eso, aunque dicen que están discutiendo. El problema también es la evasión y ilusión fiscal de más de $1.000 millones al año. Y, sobre todo, el pobre crecimiento. América Latina crece poco arriba del 4% y nosotros apenas el 2.5%. Los que menos crecemos en Centroamérica, apenas arriba de Venezuela y Paraguay y un par de países nada más. Esa es la realidad que no se ha querido implementar, discutir en el país para ver cómo cambiamos esa realidad. ¿Por qué? Porque está pensando siempre a corto plazo de dónde sacamos más dinero para resolver la crisis inmediata y cómo ganamos las elecciones de cara al 2018-2019. Y el otro tema que rápidamente lo voy a tocar es el tema de Colombia. Efectivamente, en Colombia el electorado o el votante o el ciudadano dijo: esta negociación es demasiado favorable para las FARC-EP. ¿Por qué? Porque es una guerrilla que con Uribe pasó de 20.000 a 9.000, o sea, lo golpeó duramente. Para reaccionar hicieron cosas absurdas como bombas en la ciudad, terrorismo. Hace un montón de años que estuvimos allá, la gente me decía: miren, la guerrilla llegó a tener casi el 50% de aprobación nacional, hoy no llega ni al 2 o 3%. La gente no los quiere porque han golpeado al más necesitado, a la gente que deberían ellos de proteger, o por lo que decían que estaban luchando, además del narcotráfico y todos los demás problemas. Pero ahí tienen que ver cómo se resuelven y yo esperaría que no se echen para atrás y que lleguen a una negociación más acorde a la ¿Y vos crees que si hubieran hecho una consulta después de la firma de los acuerdos de paz en Chapultepec, México? Mira, ustedes que eran la insurgencia en aquel momento, hubieran tenido la aceptación de la población? Te lo respondo de la siguiente manera. El otro problema que yo creo que error que cometieron es hablar de darle 10 curules a la FARC-EP sin haber ido a las elecciones, ¿verdad? En el caso nuestro, creo que el mejor ejemplo de que sí había apoyo popular es de que fuimos la segunda fuerza en la primera elección que participamos en el 94, ¿verdad? Por encima incluso de la democracia cristiana y disputando con Arena la presidencia. O sea que el Frente Histórico sí tenía fuerza y sí tenía apoyo popular. El actual Frente ha demostrado que también, porque ha ganado 2 veces las elecciones. La FARC-EP creo que difícilmente van a ganar sus propios curules así como están. Traduciendo eso, Juan Ramón, y si hubiera un plebiscito, o sea, una consulta popular a la población y le pidiéramos: ¿está de acuerdo que el Estado administre las pensiones en El Salvador? ¿Cuál creen que podría ser el resultado en este momento? Bueno, yo creo que en este momento sería negativo. Claro, actualmente sí. Pero porque hay muchas cosas que no se han dicho. Mediáticamente el Estado ha perdido la batalla. Porque una AFP es una empresa privada que puede quebrar, que puede disolverse, que puede desaparecer, pero la decisión de que administrasen el fondo de los trabajadores fue una decisión gubernamental. Lo que pagamos los trabajadores como fondo previsional es para el Estado una deuda soberana. Y aunque quiebren las AFP, o aunque ese dinero se lo llevaran para otro país y ya no lo trajeran, es el Estado el que debe responderle a los trabajadores, y no las AFP. Porque las AFP, si ya no existen, si desaparecen o si se declaran en bancarrota, ya no van a responder nada. Pero a los trabajadores les tiene que responder el Estado. La decisión de poner a que le administrara el fondo de los trabajadores a una entidad privada que es susceptible de quebrar, que es susceptible de disolverse, fue una decisión gubernamental. Por lo tanto, el gobierno siempre es solidariamente responsable por el fondo de los trabajadores. Bien, vamos a la pausa. Son 71.5 millones de dólares y la sala ya está metida en este entuerto.
Son 3 recursos que ya se presentaron en contra de la decisión que se ha tomado. Analicemos por favor esa decisión desde la lupa jurídica y política, ¿verdad? Porque dicen muchos, esta era una medida necesaria para no caer el impago, ya que Arena había tenido un comportamiento demasiado arrogante y demasiado, diríamos, simplista alrededor de lo que se venía, bajo el subterfugio de que era el gobierno el que tenía que tomar el liderazgo y que ellos no estaban mostrando interés en el diálogo. Sin embargo, no se logró un acuerdo y se hace esto. ¿Querías agregar algo? No, quería agregar lo siguiente. Volviendo al 2006, cuando dice el doctor que una empresa privada puede crear, es cierto, pero también una empresa privada bien ordenada, transparentemente, trabajando con el gobierno, puede ser una empresa muy estable y muy próspera. Eso es lo que es la imagen y la percepción que tiene la población todavía. Además, yo creo que una empresa no se crea con el fin de que vaya bueno, una empresa no se crea para perder, ¿verdad? Se crea para generar lucro. Lo que pasa una empresa tampoco se crea para quebrar, ¿verdad? No sé. Digo yo que esa no es la manera en que se maneja el mercado. Lo que pasa es que desde que se crearon las AFP, se sabían que iban a quebrar. Esa es otra cosa. Cuando se crea una... Por ejemplo, ¿qué decía la reforma al fideicomiso del 2006? Para que tenga efecto deberá ser inscrita la modificación en el registro de comercio, toda la burocracia para hacer eso legalmente, doctor. ¿Sí o no? Sí. Hacer una escritura pública y todas las cosas, ¿verdad? ¿Quiénes son los involucrados? Aquí viene el asunto. Ministerio de Hacienda, ministro. Seguro Social, director. Y juntas directivas. INPEP, juntas directivas. Para un plazo indeterminado. El banco multisectorial. Entonces prácticamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6 instituciones manejadas por personas. ¿Pero bajo qué? Bajo las decisiones de un presidente de la República, señor. Ese es el asunto. Entonces, cuando un presidente de la República puede tener la capacidad de mover 200, 300, 400 millones de dólares. En aquel tiempo, el expresidente saca, esto lo vio con beneplácito, era necesario, era posible, pero era previsible. Eso es lo que está pasando ahora, cuando el gobierno necesita sentarse con Arena. Pero mira, fíjate que es, bueno, ¿verdad? Me voy a ir a la pausa, pero mira, te debo establecer lo que pasa es que tú, fíjate, ayer Ana Vilma de Escobar también dijo, se hizo el fideicomiso, pero, aquí lo dijo, pero se honraron lo que se iba tomando, se iba pagando, se iban honrando. No sé hasta qué punto eso fue. Si eso es cierto y es posible demostrarlo, quiere decir que aquí hay un antecedente. Que hay que decir que hay un antecedente. Pero en este momento se repite el ciclo. Hay una reforma para tomar. Mira, ahorita necesito 75 millones porque necesito pagarle a 160 jubilados. ¿Sí o no? Correcto, así de simple. Dame el dinero. ¿Ok? Se resolvió ese problema. 2017, ¿cómo amanecemos en enero de 2017? Sí, y ahí mismo en el presupuesto general de la Nación, por cierto, no está planteado. Está la casilla vacía. Por mucho que se hable, en lo que tiene razón el doctor Martínez es de que una AFP se declara en quiebra, se queda con las ganancias que tuvo y todos nos quedamos sin nada, mientras que el Estado no se puede declarar en quiebra. Por muy en crisis que esté, siempre tiene que responder ante los trabajadores. ¿Cómo te paga? Bueno, pero no va a estar permanentemente sin dinero. De alguna manera vos vas a resolver siempre el problema del Estado. Esa es la gran diferencia. Los que estamos acá tenemos que resolver nuestros problemas. Los que llevan el dinero, se lo llevan y nadie te responde. Pero la responsabilidad del Estado para con los trabajadores es ineludible. Desaparezcan o quiebren, es deuda soberana y tiene que honrarse. ¿Y qué ha pasado en Argentina y qué ha pasado en Grecia cuando el gobierno, cuando todo colapsa, cuando no hay liquidez y no hay dinero en la calle? No hay. Usted puede chillar, usted puede llorar. Y se vieron imágenes, por ejemplo, en Grecia de pensionados que fueron a ver su dinerito a los bancos y no tenían plata. ¿Y ahí qué se hace? Nada. No puedes hacer nada porque si el gobierno no tiene dinero para pagarte, ¿y de dónde te va a pagar? Sí, pero al final, aunque la deuda sea soberana, aunque vos digas lo que digas, no hay plata y de dónde te paga. Eso es en inmediato, pero al final el Estado tiene que responderte. Esa deuda nunca se va nunca te la van a quitar. Mientras tanto se mueren los 160,000 jubilados a los que hay que pagarle de ataques lo mismo cardíacos, te de pasa, ansiedad, de cáncer, de lo mismo te pasa en Chile también y te está pasando en otros países. Aunque sean privados, simplemente están en quiebra, no tienen dinero. Entonces, ¿cómo hace la gente? Igual se muere de hambre. O sea que no es que con unos sí tenés y con otros no. O sea, eso no te exime. Los privados también pueden quebrar. Pero tiene razón el doctor.
con o sin dinero, no exime una responsabilidad de Al personas Estado. que representan el Estado. Pero mientras que las Sí, AFP sí. internacionales pueden ir Y del el país. Estado puede ser que no tenga para pagarle las pensiones o los sueldos a los empleados públicos, pero sí demuestre que tiene dinero para comprar vehículos caros, para viajes al exterior, para viáticos y para una vida muy lujosa de funcionarios públicos, como que si el Estado nuestro no fuera lo que es. Somos un país en vías de desarrollo, para no decir pobre, y nuestros gobernantes deberían Pobre y tener subdesarrollado. ese estilo de vida. Pues. Es buen punto, lo ampliamos porque, hay ejemplos de diputados en junta directiva, por ejemplo, doctor, que no utilizan teléfono de la asamblea, que no utilizan gasolina de la asamblea, que no utilizan vehículos de la asamblea y que además no viajan. Son la No excepción, viajan. no la regla, es el problema. Sí, sí, es la excepción, no la regla, pero así debería de ser, como Así dice el debería doctor, ser. porque siendo un país tan pobre, es hasta insultante que una persona no tenga dinero para comer, ¿sí? Y que ande en bus todos los días y con expuesta a que la asalten, pero hay algunos funcionarios que andan con 2, 3 seguidores y con unas grandes camionetotas Así es. y gastándose el dinero. Digo, mire, aquí cerquita tenemos ejemplos bien claros de eso. El presidente de Costa Rica recientemente electo, pues, ya lleva como un año, quizás es el presidente, se me va, pero él, ¿qué fue lo primero que hizo al llegar? No, señores, se bajan de las camionetas, el Estado no les puede estar pagando, ustedes quieren trabajar, van a andar en su vehículo, van a pagar su gasolina, pero no hay carros de lujo. Un país como Costa Rica, que ustedes ven... Bueno, el presidente Hollande de Francia hizo lo mismo. Hizo lo mismo cuando llegó a la presidencia. Pero aquí no lo podemos hacer. Y países del primer mundo haciendo esas decisiones tan drásticas, Pero doctor, pero ¿a necesarias. ¿pero dónde están las decisiones para tomar decisiones para que esas acciones sean ejemplarizantes para el pueblo? ¿A dónde está? ¿O quién las toma? Está en la Asamblea, está en el Ejecutivo, Ajá. está en el Presidente, Está en los partidos en políticos. la Corte Suprema. ¿Verdad? Está en la Corte Suprema. ¿A dónde estará esta llave? Buena pregunta. Pero la les dejamos podemos ayudar a planteada. encontrarla. Buena pregunta y la dejamos planteada y entramos al análisis sobre fíjate, Ramón, que no lo discutimos aquí, recuérdate, lo discutimos allá en la KL. en la KL, Sí. pero en referencia a esa contradicción, porque dice la ANEP, no dice, por el momento, estos 71.5 que queden así, estos no los toques, sale, pero de aquí en adelante, sí, por favor, meta mano, porque ya no queremos que se repita. Sí. Raro, ¿verdad? Raro el planteamiento que hizo el licenciado. Sí, fue en la KL porque fue el jueves que Exacto, aprobaron. exacto. Pausa, regresamos con más del análisis semanal.
Bien, quedó planteado ahí el tema, doctor, tal vez que usted quisiera sobre lo que decía Rafael Mengíbar. Tiene que ver, Rafael, decías tú, con... Sí, ¿a dónde encontramos la llave? Exacto. Para que los que toman decisiones, porque ese es el asunto. Para poder entrar a esas medidas, ¿verdad? Exacto, porque aquí hay gente que va a tomar decisiones, está tomando decisiones, está pidiendo apoyos. El presidente quiere que se reúnan. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la llave a esas decisiones al más alto nivel? Ajá. Bueno, lo que pasa es que nuestra partidocracia no representa la posibilidad de ninguna solución. Lo que es claro es que el Partido Arena tiene acorralado al frente y acorralado al gobierno. Y son necesarios porque la Constitución determina que los préstamos requieren del voto legislativo en una mayoría calificada. El gobierno debe sentarse con Arena también, porque ambos por primera vez que piensen en qué es lo que le conviene al pueblo, no en qué es lo que les conviene a ellos. Yo les decía el miércoles pasado que me daba la impresión de que ambos partidos estaban apostando a ver si esta situación a quién le desgastaba más. Una competencia, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si el Estado no le paga a las pensiones y todo, poder decir, mire, es culpa de Arena que se opuso, como para echarle encima a todos los consejos municipales, que no hay fondo ese para las alcaldías para los pensionados. Y el Arena, pues el desgaste, es decir, miren, ya ven que ellos son incapaces, no pudieron manejar el Estado, han quebrado, pero el pueblo como que no está en la agenda de ninguno de los dos partidos. Porque si estuviesen en la agenda de los partidos el pueblo, ante el descontento popular de los despilfarros gubernamentales, habrían habido recortes aún por vergüenza en el presupuesto. Pero eso de que se reconozca que estamos mal, que se haya prometido de parte del gobierno que va a haber austeridad y que se apruebe un presupuesto del 2017 mayor todavía que el 2016, entonces digo, bueno, entonces da la impresión, como usted mencionó al inicio del programa, que al gobierno no le preocupa la situación económica del país. Da esa impresión. ¿Qué es lo que piensan algunos diputados de oposición? Tenemos que concluir entonces que la solución no está ni en los partidos, no está en el gobierno, sino que la solución está en el soberano, que es el pueblo. Y algo tenemos que hacer, porque hay una expresión muy repetida por la izquierda de que solo el pueblo salva al pueblo, ¿eh? Pues en este caso es verdad, solo el pueblo salva al pueblo. No podemos, bueno, ya va a haber una elección y nos van a decir un montón de cosas y nos van a poner canciones promesas y toda la cosa, y canciones muy bonitas, pero no nos dejemos endulzar el oído. Si vemos nosotros que la cuestión es la misma, ya sea izquierda o ya sea derecha, las cosas han caminado mal para nosotros los salvadoreños, pues. Y algo se tiene que hacer, no podemos seguir igual. El Estado no se puede dar el lujo de quebrar como que fuese una empresa privada. Muy bien. Bueno, Juan Ramón, pedir, ya son, hasta donde entiendo, 3 recursos que enfrenta esta reforma que se hizo. En los primeros que llegaron, por supuesto, al siguiente día de que se aprobó la reforma, para poder lograr obtener los 71.5 millones fue ANEP. Sí. Pero ahí había una situación que llamó poderosamente la atención, donde decía, no queremos que el gobierno ataque a la sala o responsabilice a la sala si declara inconstitucional esta decisión que han tomado los diputados. Por eso es que le pedimos a la sala que en el tema de los 71.5 ahí lo deje así, sí, sino que entre a suspender cualquier otro intento de tomar en el futuro más dinero de los ahorros de pensiones. ¿Cómo ves tú ese planteamiento? Primero, yo estoy de acuerdo con algunas declaraciones de funcionarios del gobierno que dicen de que los sectores sociales, populares, tienen que manifestarse, tienen todo el derecho a manifestarse. Cuando justifican
las críticas a la sala. Lo que no tiene Y los bloqueos. Lo que no tiene sentido Y son los bloqueos. Exactamente. De lo que no tiene organizaciones de fachada. a eso iba. Lo o que de no tiene organizaciones sentido son afines. los bloqueos o ya incluso intentar agredir el vehículo de un magistrado. Eso me parece a mí que es absurdo. Sí. ¿En qué les ayuda políticamente al FMLN que estén hostigando a un magistrado? No tiene ningún sentido. Otra cosa es de que los critiquen por determinadas resoluciones que a juicio de los manifestantes afectan a la buena gobernabilidad. Eso es otra cosa. Dicho eso, yo creo que efectivamente la Sala de lo Constitucional está, desde mi punto de vista, bastante cómoda, por mucho que la critiquen, para tomar una decisión y decir que es inconstitucional la actual reforma que se ha hecho del fideicomiso. Aunque personeros del gobierno han dicho, ¿y cómo queda entonces la reforma que se hizo en el 2006, la ley del 2006? ¿Verdad? Eso ya es otra discusión. Mira, en la práctica, lo que sí es cierto es de que aquí estamos ya en un estir y encoge de una imagen en el espejo. O sea, Arena haciendo exactamente lo que hizo el FMLN, ¿verdad? Lo que dijimos en la KL, ¿verdad? Sí. Citando al licenciado Valdivieso, de que este es el mundo del revés, donde dice donde nada el pájaro y vuela el pez. O sea, ahora tenemos a la gente de Arena en las calles, precisamente en las últimas manifestaciones, incluso hasta teniendo problemas con los medios de comunicación, uno de los diputados, y al gobierno, al FMLN en el gobierno, preocupado por ver cómo va a reducir los subsidios, por ver cómo llega a un acuerdo de país, incluso escuchando lo que le dice el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de algunos ajustes estructurales, que eso es lo que el FMLN atacó en el pasado. Esa es la realidad. Una cosa es ser oposición, que puede ser irresponsable, como está haciendo Arena irresponsable, y como fue el Frente en el pasado, y otra cosa es ser gobierno, porque ahí sí, los intereses, los presupuestos, la necesidad de pagarle a los trabajadores, de honrar la deuda internacional, de honrar la deuda provisional, eso ahí está, inmediato, ¿verdad? Y de nuevo coincido yo con las críticas de que, ¿y qué pasó entonces con el ahorro y las medidas de austeridad que se iban a tomar en la Asamblea Legislativa? Aún el 10% que proponía Arena, a todos nos parecía poco ahorro, no digamos hablar de 1.5 millones, no es nada en relación a la opinión o la visión que la gente tiene de cómo se gastan los dineros en un montón de organismos de gobierno, donde está la Asamblea Legislativa, la misma Corte Suprema de Justicia, que tiene el 6% del presupuesto nacional y que, según lo que dicen algunos, no hay ni siquiera cómo gastarlo, que está constantemente cambiando vehículos, aumentando los salarios, que por cierto, si llegamos a revisar, los salarios de la Corte Suprema de Justicia son muchísimo más altos que los salarios del común, del salvadoreño común en el país, ¿verdad? Y de la misma manera, pues, ministros que también tienen salarios altos, que tienen gasolina, etcétera. Eso creo que es parte de la discusión y es lo que estamos esperando que haga el gobierno en concreto, ¿verdad? Que también tomen medidas. Muy bien. Mire, administrar un Estado es la capacidad para prevenir gastos. Administrar un Estado es el arte administrativo, la más grande esencia de la política. Administrar el Estado. Ganar una presidencia, ganar un curul, ganar una alcaldía. Es administrar fondos públicos y también fondos privados. ¿Por qué en Estados Unidos casi 400 millones administran el Estado? Tienen fuerzas armadas, tienen de todo, el pueblo americano. Viven 2 millones de compatriotas que dinamizan la economía de El Salvador con casi 4.000 millones de remesas anuales. Hasta el presidente se da el lujo de andar en un avión que cuesta como $200,000 cada media hora. ¿Cómo hace? ¿Cómo mueven esas grandes cantidades? Billones de impuestos. Y en El Salvador tenemos problemas para administrar 4.800 millones del presupuesto general de la nación.
Ha llegado el momento en que definitivamente deben de sentarse a negociar pensando generacionalmente. Lo que no hicieron ustedes, señores, en 1992, en los acuerdos de paz, háganlo ahora. Hay un gran atraso de 26 años, sí lo hay. Y aquí hay consecuencias. Pero tiene que sentarse. Si Arena le da los votos al FMLN como partido político, va a tener casi 6.200 millones entre el presupuesto y préstamo. Y hay que hacer cuentas, señores, como en la casa. Porque en este momento el Estado es una familia con 3 recibos de agua. Tiene que ir a pagar uno. O se la cortan. Porque el Estado le da, el gobierno, el Estado provee 3 meses para que no les corten el agua. Pero ¿qué sucede en la luz? Te dan 2 meses. 2 meses. Con la salvedad que en el segundo te dicen, te mandan hasta un aviso en proceso de corte y te dejan sin luz. ¿Por qué 2 meses? Porque ahí trabaja la empresa privada. Porque ahí trabaja la empresa privada. Y la empresa privada no puede esperar 3 meses. Quebraría entonces las empresas distribuidoras y generadoras de energía. Entonces, cuando el empresario y el gobierno trabajan de la mano, con honestidad, con transparencia, con cuentas claras, sí hay atrasos, pero no hay quiebras. No hay quiebras, ¿verdad? Entonces, los colegios no esperan. Es más, en diciembre hay que pagar la matrícula de enero. Lo mismo que está pasando con las AFP. Hay que provisionar gran parte del presupuesto general de la nación, pensiones para el 2017, ¿sí o no? Si el asunto es grave, pero esa gravedad tiene soluciones. Aquí tiene un rol importante los partidos políticos. ¿Y por qué los partidos políticos? Todos. Todos. El que tiene un voto, el que tiene 5, el que tiene 7, el que tiene 35. ¿Por qué todos? Porque ahí se va a hacer una reforma. Ahí se están trabajando para hacer reformas que tienen que ver con el presupuesto general de la nación. El Partido Gana, tengo entendido, que va a presentar otra reforma de la reforma del fideicomiso, para que solo se toquen los fondos que terminen en octubre, lo que acaban de aprobar. Y eso posiblemente le afecta al partido de gobierno. Otra cosa que yo quiero llamar la atención, queridos amigos, los partidos políticos están trabajando con el gobierno central o están atacando para ganar elecciones como lo hemos planteado aquí. Pero ¿y de qué le sirve? No llegó. Pues sí, pero ya lo dijimos. ¿Y de qué le sirve a Arena encontrar un país quebrado? ¿De qué te sirve ganar una elección y encontrar un país? Exactamente. El país ha llegado a la situación de los números. ¿Saben qué es lo único seguro en este momento en El Salvador? Lo único absolutamente previsible. Que el 2017 vamos a tener 4.000 crímenes más. Eso es lo único previsible. Porque estamos cerrando con más de 4.300 crímenes en el 2016. Me da tristeza, cólera, sentimiento en mis propias entrañas tener que predecir eso. Pero es lo único predecible. Estamos hablando entonces de números, señores. Y las cuentas ahora tienen que ser más claras, más precisas y ponerse de acuerdo. Doctor, sobre esta contradicción, el planteamiento que hace la ANEP en la demanda de inconstitucionalidad de lo actuado por los diputados. Bueno, la Corte, si la ANEP en su escrito demuestra que efectivamente, en su demanda de inconstitucionalidad, demuestra que efectivamente hubo una inconstitucionalidad, la Corte así lo va a declarar. Sí. Porque en ese aspecto es un organismo técnico. No va a actuar bajo aquella expresión muy nuestra, muy salvadoreña, que dice sí pero no, o hoy no se fía y mañana sí. No, ahí sí, si hay inconstitucionalidad, la Corte tiene que resolverlo. Pero el problema nuestro es un problema más grande que esa ley de reforma a lo del fideicomiso. Necesitamos ya una refundación del Estado. Fíjense bien, tenemos un territorio tan chiquitito, 20.000 kilómetros cuadrados.
262 municipios que mantenerlos es una apuesta al subdesarrollo. Municipios que no tienen la capacidad de ser autosostenibles y por eso ahí andan lo del FOSEPE. Mire, antes de 1983, antes de la Constitución de 1983, el Estado, a través del Ministerio del Interior, se contactaba con los alcaldes. Pero quiero decirles que para facilitar la relación ante esa atomización de alcaldías, habían 39 alcaldías que eran jefaturas de distrito. Y esas 39 representaban al total de las 262. Es necesario, y esto no tiene ninguna cuestión ideológica, que de una vez decidamos, bueno, hagamos 39 alcaldías municipales en todo El Salvador. Vaya, por ejemplo, San Salvador ya no puede seguir siendo una cantidad de 14 municipios. San Salvador debería ser un solo municipio, el Gran San Salvador, producto de la fusión de los 14, y que cada uno de estos municipios, de los 13 que no vayan a ser el asiento del gobierno municipal, se conviertan en distritos municipales. Y otra cosa interesante, si creamos los 39 municipios, podríamos elegir 39 diputados, uno por cada uno de los 39 municipios. Esto sería una forma más ágil de administrar. No necesitamos tener 14 departamentos en un país tan pequeño. Podríamos reducir a la mitad y tener 7 departamentos y que la gobernación departamental sea una unidad técnica con personal calificado, que no sea un gobernador político. Estas reformas no son reformas ideológicas, son reformas administrativas necesarias precisamente porque como no funciona este aparato estatal en 262 municipios a los que tampoco se les controla, pueden ser municipios muy chiquititos, muy pobres, pero eso sí, las dietas por sesión son cuantiosas y no hay límites para los sueldos de los alcaldes. Entonces, tenemos que controlar todo ese tipo de cosas. Eso no es ideológico, sí es partidario, porque algunos pueden decir, no, pero a mí me conviene que haya 262 municipios, porque así puedo pelear por tener más alcaldías. Bueno, pero podrían tener menos alcaldías, pero municipios más grandes bajo su administración. 39 alcaldías en todo el país, un diputado elegido por cada municipio, 7 departamentos para comenzar una refundación del Estado. Porque de lo contrario vamos a seguir dando palos de ciego en donde el Estado no tiene control. Por eso hay pandillas, por eso hay territorios ocupados por pandillas, porque se perdió el control del Estado. Ahí hay una propuesta por ahí del doctor Félix Ulloa, ¿verdad?, para que también se baje el número de diputados, un mecanismo para que se baje el número de diputados, porque en un país tan pequeño como dice el doctor como el nuestro, pues parece que es bastante grande la cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa. Y demasiadas alcaldías también. Y demasiadas, 262. Imagínate, Chalatenango tiene 33 alcaldías. Unas tan chiquititas como San Fernando, ¿verdad?, que dicen que es más fácil entrar por Honduras que ir por la calle del Salvador. O nos declaramos Estado independiente los chalatecos. Un solo alcalde. Bueno, a ver qué pasa con estos recursos de la sala. La presidenta de la Asamblea Legislativa estaba pidiendo prudencia a los magistrados y que pensaran 2 veces qué es lo que iban a decidir sobre esto. Ayer decía Sidney Blanco, magistrado de la Sala de lo Constitucional, que precisamente están ya hoy, este día, van a entrar a conocer y que darían una determinación de si aceptan, porque también hay algunos, como por ejemplo contra de FOP, que es la organización que aglutina a los pensionados, que ya están pidiendo que sí, en efecto se suspende el acto reclamado. Sí. No como el de ANEP, donde dice estos 71 que pasen y los otros ya no suspendanlo, ¿verdad? A ver qué pasa, ¿verdad, doctor? Pues sí, y que veamos cómo despertamos un sentimiento patriótico en nuestro país, en defensa de nuestro país, porque el mal ejemplo de la piñata de los funcionarios gubernamentales es seguido por los sindicatos gubernamentales.
que consideran que es una piñata y piden esto, piden más, piden bonos, piden lo otro, y ya no podemos seguir así, pues. Ahora, Esto es como el asalto al patrimonio del Estado. Para mientras, Rafael, esos 1.200 millones son para pagar deuda ya, para pagar deuda provisional, la deuda internacional, Ok. para pagar salario, ¿verdad? Vaya, mira, Ramón, El- pongámonos de ejemplo. Vos sos de Arena y yo del FMLN, ¿verdad? No, al o, revés, de no, al ningún, revés. o de ningún partido, No, de ningún partido, ¿verdad? Ok. ¿De izquierda o de derecha? Pues vaya. Ni de eso, Va. de eso de izquierda y derecha está totalmente desfigurado. Yo te firmo y vos firmás 1.200 millones. Hagamos el documento, el decreto, porque ahí se redactan decretos cocidos, surcidos, bien planchados y lavados, si es posible. ¿Qué vamos a hacer con 1.200 millones? Esa es la gran pregunta. ¿Lo va a administrar el Supremo Gobierno, sí o no? El Sí, señor ministro, Sí debe de tener condiciones. el señor ministro de Hacienda. Así son las reglas. Pero el otro año se van a necesitar otros 1.200. Más. Otros 1.200. Va a Pero, afectar la más, necesidad. pero se les está juntando el presupuesto de 4.900 más 1.200. Vaya. Yo sé que aquí no es exactamente así, técnicamente. Pues sí, pero yo tengo la cantidad de Pero es dinero. que esa ha sido la crítica de Arena, hombre. Acuérdate que les aprobaron en la administración del expresidente lo mismo tras una negociación, 800 millones de dólares para una urgencia. ¿Se acuerdan? Y ahí en Casa Presidencial La urgencia era pagar la deuda, precisamente, Sí, claro, la misma pero, urgencia pero actual. ahí se firmaron acuerdos. Juan Ramón, Rafael y doctor, se firmaron acuerdos que Arena hoy le reclama al partido en el gobierno que no los cumplieron. Y que Claro. entonces, dado que no cumplieron, no honraron su palabra, hoy tienen que poner todavía más condiciones Por eso, y más y cerrojos. sigo con el ejemplo. Va, si Josué nos presta a nosotros, vaya, como gobierno, $500, pero Ramón y yo salimos a cambiar los teléfonos en esa misma tarde, nos gastamos $1.000. Es que el asunto es administración pura ahora. Ahora son centavitos. No hay 1 millón si falta un centavo. Muy No bien. se llama millón, se llama 999,000. Fíjense que se ve así porque prácticamente es un inserto que viene en los periódicos. Pero dice, es el listado, miren, de los nombres que hoy se hicieron públicos a través de los principales rotativos. Deudas remitidas a la Fiscalía General de la República para el cobro judicial. Listado de deudas mayores a 100,000 y con antigüedad menor a 10 años. Saldos actualizados de septiembre del 2016, que ha hecho público el Ministerio de Hacienda. ¿Y después de eso qué? Pues? Ahí los privados deben. No, pero después de eso, ¿qué va a pasar? Mi pregunta es, ¿y qué otras medidas van a tomar? Realmente, ¿por qué no hablaron directamente con los evasores y elusores o con los que les deben y llegaron a un acuerdo? Porque eso es lo que tiene que hacer realmente el ministro, llegar a un acuerdo con los que le deben. Pues. Mira lo que dice el doctor. Hay alcaldes del FMLN que llegaron a abrir la gaveta de la alcaldía, cero, con una deuda de 1.200.000, que no habían pagado rótulos, no habían pagado nada. Al revés, llegaron alcaldes de Arena, alcaldías del FMLN, con deudas. ¿Me explico? ¿Y qué es que están haciendo algunos alcaldes? Negociando. Han creado algunos más organizados que otros, creando oficinas, no burocráticas, sino que con el mismo personal, cobrando impuestos, cobrando tasas. Pero si, mire, si usted debe $500, no ha pagado el rótulo durante 4 o 5 años, le condonamos el 35% y paga ya. Ya, porque para cobrar, pasa el periodo de 3 años y no le va a pagar. No le va a pagar. Pero recuérdate tú que No le va a que pagar. se emitió un decreto para poder permitir que no se cobraran intereses y que de alguna manera tuviera la facilidad de 6 meses los que debían para pagarle al fisco, pero fue declarado inconstitucional por la sala también. Entonces ahí está el punto, ¿verdad? Que como la condición, cada uno de los casos, pero de todas maneras estas deudas remitidas a la Fiscalía. O sea que le reclamamos al otro, pero nosotros no cumplimos con nuestras Pero obligaciones. si ya la deuda va a la Fiscalía General de la República, son otros $100 el camino que lleva ahí. Doctor, por su experiencia, que estas deudas pasen al control de la... ¿Cómo por experiencia que tiene no, deuda? no que debe, sino bueno. que como abogado, pues. Bueno, yo creo que ahí sí lo que sí tendría que hacer el Ministerio de Hacienda es proveer algún fondo, por ejemplo,
para que unos fiscales específicos apoyaran el trabajo de la Fiscalía en la cobranza ejecutiva de estas deudas. Porque la Fiscalía tiene bastante trabajo e insuficiente. Y meterle personal. ¿verdad? Muchísimo trabajo. Pero perfectamente. O sea que, doctor, para cobrar hay que darles unos centavitos. Sí. Así en otras palabras, ¿no? Hay que dar un pagarle, fondo para que abogados especialistas en cobros ejecutivos puedan hacer estas cobranzas o hacer una negociación con despachos de abogados para que por medio de un porcentaje estos cobren ejecutivamente estas deudas. Porque la Fiscalía no tiene la capacidad pero yo le digo una cosa, soluciones hay, pues si las cosas se pueden hacer, aún ante la insuficiencia de recursos. Muy bien. Hacer las cosas con ingenio se pueden hacer. Yo le aseguro que habrá muchos despachos de abogados que estarían dispuestos a que contra resultados cobrar un porcentaje por seguir estos juicios. Porque la Fiscalía no tendría la capacidad, ¿cree usted? Yo creo que no, pero por lo Es menos difícil. de Muy que difícil. una unidad de la Fiscalía controle el trabajo de estos despachos, sí lo puede tener. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con segmento de Opinión Ciudadana en el análisis semanal sobre el de la Nación, con las conclusiones y los comentarios también en las redes sociales. Regresamos. Alcanza tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bueno, habilitemos el segmento de Opinión Ciudadana, pero un par de cosas antes de que la gente, los amigos televidentes que todas las mañanas nos bendicen con su sintonía y que están muy pendientes, por supuesto, de todos los miércoles de esta edición especial. Tiene que ver, doctor, con que, se pide diálogo por parte del presidente de Arena urgente, pues se da la mesa de diálogo y resulta que no llega. Y ahí viene la crítica de los funcionarios de gobierno, que es una falta de respeto que pida diálogo y no llega, dice. Entonces, una cosa también un poquito complicada, ¿verdad? Dice que es un mal precedente para él como presidente del partido, porque no asistir a una reunión tan importante por la problemática que se iba a abordar, creo que es una mala señal. Y segundo, sea quien sea el presidente, la institución Presidencia de la República se debe respetar. Si el presidente invita a dirigentes de partidos políticos, estos deben acudir, sobre todo cuando el tema que se debe abordar es un tema importante para el país. Y crucial para el país, así es. ¿Cómo no? Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, don
José San Salvador. Un saludo a los tres señores. Muy bien, adelante. Si las resoluciones de la sala fueran favorables a lo que el gobierno le conviene, no habría problema. Pero qué bueno que tenemos a esas 4 personas que trabajan basados a la ley, cumplimiento de la Constitución y a favor de la mayoría del pueblo salvadoreño. Estas personas que están siendo utilizadas, queriéndoles doblar el brazo a los magistrados para que den resoluciones favorables a lo que el gobierno le conviene, están mal. Para mí, mejor que todas esas personas, mejor lo que habían de hacer es pedirle la renuncia a todas estas personas incapaces que están en el gobierno. Eso es lo que deberían de hacer. Lo que decía el señor Juan Ramón en cuanto a que Arena está movilizando, está haciendo lo que el FMLN hacía, es cierto que están sacando rajas políticas, pero si nosotros vemos, estas personas están peleando sus derechos, están hablando por sus derechos, son cosas que ellos consiguieron en los bases de trabajo. Ya tanto están los veteranos de guerra, los del Ministerio de Salud, que les quieren quitar su salfón. Los veteranos de guerra, ¿desde cuándo se aprobó la ley de beneficios? Y hasta ahora, pues, no les han Ley dado muerta, que no tiene financiamiento. Así que yo felicito a estos señores de la sala y que sigan trabajando para el pueblo salvadoreño. Perfecto. Otro comentario. Este era de San Salvador. Vamos con otro comentario. ¿De dónde me llama mi amigo y cuál es su interrogante? Muy buenos días. Les saludo de San Salvador. Adelante. Estoy de acuerdo con el doctor Martínez en el sentido de reducir las alcaldías, pero deberían de ser solamente 14 alcaldías, deberían de ser 28 diputados, y en ese sentido los partidos deberían de llevar a las personas más idóneas, más capaces, que quieran ayudar a que El Salvador realmente salga de esta crisis. De lo contrario, vamos a estar, hay un montón de empresas que no pagan impuestos, el gobierno sigue cobrándole los que ya están fácilmente obteniendo los beneficios, pero si usted aquí en San Salvador va a ver que hay cientos de empresas que no le dan ni facturas, no le dan nada, y no sé por qué no hacen campaña para eso. Así es que, de acuerdo con el doctor, pero hay que reducir lo que es toda esta burocracia. Muy bien, perfecto. Buenos días, ¿de dónde me llama? Y adelante con su comentario. Le estoy hablando de aquí de San Salvador. Adelante, mi amigo. Felicitándolo siempre, José, porque, wow, usted sí es increíble, mi hermano. Gracias. Y hay una manera que ahí he visto el desenvolvimiento que tiene el doctor Martínez, que es con propuestas, que eso es lo que se debe de buscar siempre en los analistas o los que están viendo la repercusión de lo que pasa en el pueblo. Y es increíble que el doctor ponga propuestas y yo miro que los demás jalan solo agua para el molino. Y usted es una persona, ayer vi la entrevista que le hizo a la otra diputada de Arena. Ajá. Y fue bien ecuánime, usted es exageradamente bien recto, papá. Yo no me pierdo los sábados con la KL también, porque es increíble. Usted va para arriba a saber cómo. Y lo felicito mucho, oye. Muchísimas gracias. Pasen un buen día. Gracias, muy amable. Vamos a otro comentario desde otro punto de la República Salvadoreña. Buenos días, adelante. De Usulután. Bueno, gracias, gracias, Natán, de Usulután, sí. Adelante. Bueno, primero, saludar a los panelistas que tenés en tu programa, y lo siguiente es que estamos bien fregados. Fíjate que yo pienso que para el siguiente año no sé qué vamos a hacer, porque que si de alguna manera yo ha sido uno de los que ha apoyado mucho el frente, pero ahora sinceramente me pongo a pensar una cosa, ¿qué vamos a hacer para el siguiente año? Que yo veo bien peligroso esto, bien delicado. Allí a Ramón Medrano, que está ahí en el panel, yo quisiera que diera una respuesta, porque esta cosa, venimos con un gobierno bien quebrado, bien jodido ya. Sí, muy bien. Vamos a otro comentario, desde otro punto. ¿De dónde me llama y cuál es su comentario? De Gotera. Gotera, adelante, mi amigo. Muy buenos días, señores. Agradecerles la oportunidad que me dan al Canal 23.
Sí. Decirles que, francamente, el problema que tenemos con la AFP es bastante serio. Yo creo que aquí hay errores grandísimos de parte del gobierno, agarrar un dinero que no les corresponde. Yo no soy pensionado, pero sí pienso en los demás gente que se están quedando sin el dinero, porque ¿quién va a pagar? Pues si los de Arena se robaron ya tiempo el montón de dinero, miles de millones también, y nadie les dijo nada. Hoy, antes eran como 8,000 y pico que habían, y ahora hay como 4,000 y pico, y entonces esto se va acabando y los pobres pensionados van a quedar en la calle. Yo pienso que el doctor Martínez es un analista muy bueno y que está poniendo las cosas claras como son. Ya basta con que le estén robando al pueblo y que trate el gobierno de ser mesurado y que no estén acusando después a la sala de lo constitucional, porque la verdad que son ellos los culpables y aquí nadie ignora eso. Ya van a sacar a la Mara a estar peleando contra la sala y dejen de dejar payuncadas, porque eso ya no es correcto, señores. Pónganse la mano en la conciencia que no están gobernando con la Constitución en la mano, sino con su capricho y esa burguesía en la asamblea, toda esa burocracia, todo ese relajo que tienen en la asamblea, hay un montón de corruptos ahí sin trabajar, un montón que llegan a cobrar. Bueno, eso da vergüenza, sinceramente. La asamblea debía ser el primer ejemplo en el país de dar esa honestidad, pero son los peores que hemos conocido. Muy bien, perfecto. Estoy todavía a tiempo de poder recibir un par de comentarios más. No sé, si no, pasemos a otros asuntos. Bueno, vamos a recibir un par de comentarios más. Buenos días, ¿de dónde me llama? Y adelante con su comentario. Buenos días, le hablo aquí de Santa Rosa de Lima. Adelante, mi amigo. Nada más aprovechando la oportunidad que me dan de hablarles a su lindo programa, Jonathan, y felicitar a los panelistas ahí. Pues yo nada más quisiera aprovechar, ya debido a la situación en la que estamos pues en el país, de tanto impuesto que los quieren otorgar a nosotros, pues el pueblo consumidor. Yo nada más tenía ese interrogante, pues de que hablando de impuestos, ¿por qué no subir los impuestos a la licorería, a lo que venden la cerveza? Pues porque eso de estarlo poniendo impuestos en lo que es el combustible y todo eso, ya nosotros pues como consumidores de la cuestión del gas, todo eso que lo quieren hasta quitar los subsidios a las personas pues de bajos recursos, pues es lamentable pues la situación en la que estamos cruzando ahorita. Y solo eso, Jonathan, gracias por la oportunidad de brindarme de esta llamada para hacer a sugerencia, pero ¿por qué no subirle los impuestos a esos productos que no traen nada de beneficio? Pues ya el que los quiera consumir, pues que pague pues, el impuesto que le otorgue. Gracias. Muy bien, muy bien, gracias. Yo sí estoy de acuerdo con que a productos como el alcohol, como los cigarrillos, como surge en otros países o como se ha decidido en otros países, se le puede incrementar los impuestos, doctor, ¿verdad? Sí, que se le aumente el impuesto a los vicios, y también en un país donde ya no hay espacio para que circulen carros, debería, hasta para reducir la importación de vehículos, subírsele los impuestos a la importación de vehículos, porque ya se necesitan tantos pasos a desnivel, tantas calles, ya la gente ya no puede caminar, porque el Estado es como para los carros, no para las personas. Sí. Bueno, vamos a ir a leer los comentarios en redes sociales y vamos a dar unas conclusiones finales. Dice Beatriz Menéndez. Quiero ver si los ponemos acá para que ustedes lo puedan ver, amigos del panel. Déjenme ver aquí. Bueno, dice, respóndame quien agarra lo que sobra del presupuesto, ya que solo se ha ejecutado el 40% y el 60% restante, ¿quién lo agarra? Dice. Bueno, y eso es un interrogante que se han hecho mucho siempre. ¿Qué se hace con esos remanentes que quedan del presupuesto?
Dice Carmen Burgos, el FODES debe de pagarse, pero llama la atención que algunas alcaldías como si murieran sin ese dinero. ¿Qué hacen con su dinero? Es que el problema, ya le va a responder ahí ya le van a responder, porque yo creo que eso es importante, porque algunas alcaldías pequeñitas sí dependen en gran medida de este fondo. Guillermo Rivas dice, el problema de las pensiones fue generado por Calderón Sol y Arena. Hoy están obligados a construir, a buscar las soluciones. Dice Alonso, la verdad, los dos partidos mayoritarios están trabajando para quienes los financian. Jamás han trabajado para el pueblo. Y dice Ernesto Yarvides, felicitaciones por sus análisis. Excelente programa, le manda a decir el doctor. Oscar Orellana dice, no nos engañemos, si ANEP ya decidió que es inconstitucional, entonces ya le dictó la plana a la sala, para que así lo declare. Y dice Evelyn, dice, tenemos que eliminar lo antes posible a todo empleado inútil que solo genera gastos, empezando por, es lo que yo digo. Y algunos me critican porque yo, imagínense cómo, si es que a la investidura del presidente de la República hay que respetarla, hombre, nos guste o no nos guste. ¿Y quién no quieren entender eso, hombre? Claro. Fíjense que ayer alguien me atacaba en redes sociales porque yo estaba diciéndoles que por favor respetaran a la invitada. Yo no puedo traer una invitada y por el teléfono que la ataquen y que la irrespeten. Lo mismo pido, yo pido también lo mismo para el presidente. Vaya, no les interesa respetar el nombre de una persona como es el profesor Salvador Sánchez Serén. Respeten la investidura. Todos estamos obligados a respetar eso. De verdad, por favor. Cuando hay caos es mejor que las cosas toquen fondo y retomarlas al rebote para arreglarlas, dice el doctor Hervide. Y Chalateco dice, Arena tiene acorralado al país, no al gobierno, porque el pueblo sufre las consecuencias de la torpe oposición que tenemos. Dice Evelyn, exactamente lo que pienso es que nos falta valor y ganas de defender nuestra querida patria, estamos abandonados. Y Alectica dice, yo diría que el partido de FMLN tiene acorralada a la población en general, dice. Sigamos, por favor, tenemos otro. Y Maceli dice, fuera Arena que implementó AFP, que el frente regrese a INPEP e IS, que se puede perder, dice. Sí, buen punto, ¿verdad? Quisiera preguntarle cuál es el problema de que vuelve el sistema antiguo de pensiones si los jóvenes pagaban pensión a pensión 2, dice. A pensionados. A pensionados. Muy bien, perfecto. Lástima que no pude cargarlos aquí en el iPad para que usted... Había uno de Carolina, sí, Ahora bueno, mañana inconstitucionalidad, qué barbaridad, o bueno o malo. Deuda grande con trabajadores que ojalá la honren. Doctor, algunos que hacían alusión a lo que usted decía, de que Arena tenía acorralado al gobierno, ¿verdad? Sí, Arena tiene acorralado al gobierno y ambos partidos tienen acorralado al país. Pero eso no significa que no haya solución. Creativamente y con amor a la patria podemos salir adelante. Podemos salir adelante, pero veamos por sus frutos si efectivamente los partidos políticos nuestros, especialmente los dos grandes, tienen esa intención positiva de resolver los problemas del país, o como siempre van a estar pensando en qué es lo que les conviene para la próxima elección. Definitivamente. Muchos de acuerdo en que se reduzca el número de diputados y el número de alcaldías. Es que eso es una necesidad, no es una cuestión ideológica. Primero, porque nos vuelve, es dificultoso tener esa dispersión de municipios, tener esa cantidad de Yo digo que departamentos. 4 regiones, 14 alcaldías, y con eso creo que se le haría un gran favor al país, ¿verdad? Es que la población ya unió los municipios, ya no hay fronteras. No, hombre, y definitivamente aquí ya no sabes, Santa Tecla, yo digo que vaya, San Salvador y Santa Tecla, por ejemplo, tan cerquitica, ¿verdad? Pero tan pegaditos que ya no hay una diferencia, no encontrás. Bueno, mire, hay ciudades del mundo, por ejemplo México,
el Distrito Federal, Ajá. que es una ciudad capital, tiene cerca de 25 millones de habitantes. Y tiene un alcalde. Lima tiene 12 millones de habitantes y tiene un alcalde. París, Nueva York. Un alcalde. Un alcalde. Y aquí tenemos una complejidad de administración que es lo que nos hace que nos enredemos y que no se pueda hacer nada. Sí, o sea, en teoría San Salvador debería tener, todo San Salvador, un solo alcalde. Un solo alcalde, sí. ¿Qué opinas? Exactamente. Bueno, esa es una discusión que habría que tenernos en su momento, cómo reorganizarnos. Pero yo quería responder a algunas de las llamadas. Primero, cuando yo me refería a que estamos en un mundo al revés, me refería a que los diputados de Arena son los que se andan manifestando a la par de la gente que anda. Los gremiales tienen que hacer su trabajo, ¿no? Defender sus intereses. Pero Arena tiene que acordarse que primero que puede volver a gobernar y segundo que se acuerde cuando ellos eran gobierno y pedían responsabilidad de parte del FMLN. Y una conclusión concreta. Miren, yo estoy de acuerdo con el doctor Martínez. Sí hay una campaña clara, mediática, que ha perdido el gobierno. Ellos creen que estar en el Canal 10 o en Radio Nacional resuelve, ¿no? Si los medios de comunicación ahora son múltiples. Y la verdad que hay una... Y rehusan venir a programas como este, que les sirve para poder explicar. Claro, y que la gente ve más y oye más. Exacto. Y una cosa concreta, miren, yo creo de que sí, la solución es obvia, es elemental. Que el gobierno dé el ejemplo de cómo va a ahorrar, que ahorremos todo, que recaudemos más impuestos y que produzcamos más. Eso es lo que tiene que Ahí está la que fórmula. hacerse. Tú la dijiste claramente y yo creo que la comparten, ¿verdad? Hay que producir más. Sí. Pero no debe existir un divorcio entre lo privado y lo público, es mentira. Exactamente. Así es. Muy bien. Gracias Juan Ramón Medrano, gracias Rafael Mengíbar. Los veo a ustedes en La Poderosa el próximo sábado. Y doctor, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo miércoles cuando sea momento a nueva cuenta de un análisis semanal más sobre el Estado de la Nación. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, gracias por su sintonía al análisis semanal, edición especial de Hablemos Claro. Como todas las mañanas, siempre le digo, por favor, piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso es la entrevista Hablemos Claro. Buenos días para todos.